Gracias, Señor, por esta mañana preciosa. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios, que está sobre nosotros. Ministranos, bendícenos, Señor, ayúdanos. Háblanos a través de esta palabra, bendita Dios, ministra nuestras vidas. Clamamos para que ese Espíritu Santo que está en nosotros se mueva, Señor, en nuestro corazón y podamos pasar desapercibida esta palabra, estos consejos. Ayúdanos. Bendice a los hermanos que van a recibir esta enseñanza, Señor, a través de los medios electrónicos. Bendícelos también, Padre, que tu palabra pueda llegar a ellos de la misma forma que viene a nosotros. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a tener quizá vamos a organizar quizá una reunión afina para determinar en realidad quiénes son los que van a seguir el curso en línea y por alguna circunstancia que sea comprobada de que no puedan estar con nosotros, o quiénes son los que no van a seguir. Creo que serán muy pocos los que van a terminar el curso. Bien, capítulo 27 de Jeremías. Capítulo 27. Tenemos en el capítulo 27 como comentario que Jeremías no ha podido persuadir al pueblo, o sea, a Judá, a Jerusalén, de que se sometan al mandato de Dios. En todos los capítulos anteriores hemos oído a un Jeremías diciéndole: arrepiéntanse, vuélvanse, no pequen más, no sean idólatras, va a venir destrucción sobre ustedes. Pero la gente como que lo toma a la ligera, ¿verdad? Pareciera bien controversial, bien contradictorio que pueblos tan paganos como Nínive fueron bien sensibles a la voz de un profeta, ¿verdad? Y pueblos tan religiosos, vamos a decir, como Judá y Jerusalén, sean tan reacios a la voz de Dios. Entonces Jeremías está hablando al pueblo de Dios, y si ellos tan solo hubieran cambiado su actitud como lo hicieron los de Nínive, hubiera pasado lo que pasó allá. Se hubiera evitado la destrucción de su nación, de su país. Ahora en este capítulo 27, Jeremías trata de convencerlos de que se sometan a la providencia de Dios, o sea, a la misericordia de Dios, ¿verdad? Y lo van a demostrar siendo obedientes a la voz de Dios, que dicen que la autoridad, y en la palabra hemos leído que dice mi hijo, refiriéndose al rey de Babilonia, sometiéndose a la autoridad de Nabucodonosor. Eso sería la medida más inteligente que ellos podrían tomar para evitar que Judá y Jerusalén fueran destruidas. Quizás si ellos se hubiesen arrepentido, Dios no hubiese insistido en su propósito de destruir la nación a causa del pecado. Esto es histórico. Ustedes habrán estudiado en la escuela incluso parte de este proceso para Israel, y no solo para Israel, para el mundo. El imperio babilónico está en cualquier enciclopedia, ¿verdad? Está en cualquier enciclopedia, y dentro de este imperio babilónico, parte de los cautivos estaba el pueblo de Dios. Del versículo 1 al versículo 11 prácticamente, Jeremías está dando un consejo y dice: en el principio el reinado de Joachim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías. Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Recuerda que el yugo era para mantener sumiso al buey, ¿verdad? Y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y le mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Dios de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores. Va a mandar a todas las naciones vecinas.
Yo hice la tierra, y el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, dice. Eso es lo que a algunas personas les choca un poco. ¿Cómo es que Dios puede llamar mi siervo a un hombre tan déspota, tan criminal, ¿verdad? Y aún las bestias del campo las he dado para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él y a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. O sea, que ningún imperio es permanente. Y a la nación y al reino que no sirviera Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. O sea, la acabe Dios a través de la mano de Nabucodonosor, ¿verdad? Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo no serviré al rey de Babilonia. Había mucha, esto de adivinos, soñadores, agoreros, encantadores, era bien común en aquella región, era bien común. No era común en el pueblo de Israel. Sin embargo, ya los israelitas, los hebreos, los de Judá, los de Jerusalén, ya tenían también dentro de su pueblo estas figuras. Entonces, pero él está mandando a hablar a las naciones vecinas y no le hagan caso a las naciones vecinas, a esos encantadores, a esos adivinos, o a sus profetas que dicen no se rindan al rey de Babilonia. Casi como que hubiera sido normal que viniera aquí un profeta y dijera no se sometan al yugo de la Capitanía de Guatemala, cuando Dios había decidido que la Capitanía de Guatemala iba a gobernar toda Centroamérica, pudiéramos decir. Pero no sería raro que alguien viniera y dijera no nos sometamos a ese yugo porque ellos son extranjeros y nos quieren subyugar. Entonces parecía normal. Sin embargo, Dios dice yo he decidido. ¿Sí? ¿Qué cosa? O sea que cuando Dios decide algo, yo he decidido, aunque le parezca ilógico al mundo entero, cuando Dios lo decide, no hay más que someterse a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo saber que estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios? Realmente hay que tener un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Y cuando nosotros comenzamos a cuestionar a Dios, entonces algo malo hay dentro de nosotros. Muchas cosas quizás Dios trata con nosotros y en algún momento nosotros decimos, no, es que no puede ser Dios porque esto no es lógico, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo ponga la otra mejilla, por ejemplo? Me está ofendiendo y entonces yo tengo que bendecirlo. Me está humillando y yo tengo que llevarle regalitos. No puede ser. ¿Cómo puede ser que me está insultando, me está dañando y dice la palabra, dice Dios que yo tengo que perdonarlo? O sea, suena bien contradictorio, suena bien contrario a la razón, a lo normal que nosotros quisiéramos. Pero cuando estamos sensibles a la voz de Dios viene y nos convence de que lo que Dios está diciendo, aunque me parezca a mí contradictorio, es la voluntad de Dios. Y a este pueblo le parecía raro porque si vemos en la historia, Israel siempre fue bien rebelde. Si llegamos a la época de Jesús, que es la más cercana que tenemos del pueblo hebreo, sometido por Roma, Jerusalén era de las regiones, Judea era de las regiones donde ninguna autoridad romana quería ir, porque eran rebeldes. Habían brotes de rebeldía cada rato, había un movimiento subversivo muy fuerte. Entonces a ellos no les gustaba porque cualquier cosa se armaba alboroto, escándalo, y tenía Roma que ejercer mano dura y la cosa se volvía peor. Entonces el consejo que da el profeta es sométanse a las naciones, dice Dios, sométanse todos, y el que no se someta, yo lo voy a destruir, y lo voy a destruir a manos de Nabucodonosor. O sea, Nabucodonosor se lo va a terminar. Sigue diciendo aquí, porque ellos profetizan mentiras para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, le dejaré en su tierra, dice Jehová,
y la labrará y morará en ella. Prácticamente el tiempo que estaba dando de vida, según las profecías, al imperio babilónico eran 70 años. 70 años. O sea, Israel iba a permanecer esclavizado 70 años. Y los hebreos o los judíos o los de Jerusalén habitaban en muchas ciudades de las regiones vecinas. Entonces dice, sométanse al rey de Babilonia. Sométanse, porque aunque ustedes crean que huyeron a la nación vecina para estar libres, ahí van a ser destruidos. Ahí les va a llegar el juicio. Entonces sométanse, total. Son 70 años lo que este imperio va a perdurar, y a los 70 años ustedes van a ser liberados. Del versículo 12 al 15 está hablando al rey Sedequías. Sedequías era el rey de Jerusalén. Y entonces está el rey de Judá. Y dice, y hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivir. Casi como decirle, ¿quieres seguir viviendo? Sométete al rey de Babilonia. ¿Quién lo estaba diciendo? Dios. ¿Quieres seguir trabajando? Sométete a la autoridad de tu jefe. Tu jefe es un déspota, es un malo, es un malvado, es un malintencionado. Sométete a la autoridad. Una de las cosas que más nos cuesta es someternos a la autoridad. Someternos a la autoridad se nos vuelve tan difícil, y comenzamos con este problema desde niños, revelándonos a la autoridad en casa de los padres. Nos revelamos a esa autoridad, entonces, y de ahí viene para arriba con todo lo demás, ¿verdad? Dios le está diciendo a través del profeta a Sedequías, sométete para que sigas viviendo. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Dios? Quiero leer bien. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación, que no sirviera al rey de Babilonia? Dios había dicho en los versículos anteriores, todo aquel que no sirviera al rey de Babilonia va a morir a espada, y todos los cadáveres quedan ahí tirados, y esto va a generar una pestilencia horrible. Entonces, ¿por qué tienes tú que morir igual que ellos? Dice, sirve al rey. No oiga las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice el Señor, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Mire qué cosa más tremenda. Dios está hablando a través del profeta al rey, no oigas a tus profetas. Recuerde que antes como que los profetas, y lo leemos ahí en el libro de Reyes, cuando se habla de una escuela de profetas. Había lugares donde los profetas se preparaban para servir, para ministrar. Por supuesto que el profeta era un llamado, pero también ellos se preparaban antes. Entonces dice, no oigas a esos profetas. Habían muchos profetas en esta época, habían varios profetas que hablaban. La Biblia destaca los que hablan de parte de Dios. Vamos a ver dentro de un rato uno que no hablaba de parte de Dios. Entonces Dios le está diciendo al rey Sedequías, no seas tú como los reyes vecinos, que van a morir, como Dios ha dicho que van a morir, por no someterse a la autoridad de Nabucodonosor. Yo no he enviado a esos profetas te hablan mentira. También habla a los sacerdotes, habló también a los sacerdotes y al pueblo. Y dice, también a los sacerdotes, versículo 16, y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán a Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No los oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Cosa más impresionante. Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Dios, oren ahora a Jehová de los ejércitos, para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas, del estanque y de las basas
y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joachim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados y ahí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Prácticamente someterse a la autoridad era lo único que le daba al pueblo de Jerusalén, de Judea, la esperanza de seguir viviendo, la esperanza de seguir creyendo en su Dios. Los utensilios del templo eran tan valiosos, tan estimados, que los mismos invasores, cuando llegaban a una ciudad y la invadían, lo primero que destruían era el templo. Entraban a la ciudad y lo que iban a destruir era el templo, los lugares de adoración. ¿Por qué? Porque eso le bajaba los ánimos al pueblo al ver a sus dioses destruidos, ya perdían las esperanzas. Entonces Nabucodonosor encontró en Jerusalén, encontró en Judea tanta riqueza, tanta cosa valiosa, que no los quiso destruir. Lo que hizo fue llevárselos a Babilonia como parte de su tesoro. Igual encontró tanta sabiduría, tanto conocimiento, tanta gente culta, tanta gente que tenía muchas cosas que Babilonia podía absorber o de las cuales podía servirse, que se llevó a los nobles y a las personas más preparadas. Por eso es que vemos ahí que los muchachos que llegan allá y que son tan famosos, los 4 hebreos que llegan a Babilonia y que son sometidos a muchas cosas, y uno de ellos pues destaca entre todos los demás, eran gente inteligente. Fueron llevados por eso y fueron puestos en un lugar especial porque eran inteligentes. Fueron puestos en un sitio donde estaban vamos a decir, los sabios de Babilonia, los jóvenes que estaban siendo preparados para ser los consejeros, los sabios de Babilonia. Ahí los llevaron a ellos y les daban a que comieran de lo mismo que comía el rey, de lo que servían en la mesa del rey. No eran las sobras, de lo que comían en la mesa del rey era de lo que ellos tenían que alimentarse para estar bien alimentados. Entonces Nabucodonosor no era ningún tonto, él se llevó todas estas cosas, claro, las tenía ya. Dios había establecido eso también, de que no podía destruir esas cosas eran sagradas, y cuando terminara el poderío de Babilonia, todas esas cosas tenían que regresar a Jerusalén de nuevo. Pero había quienes estaban como queriendo anticipar el tiempo, ¿va? Como sucede siempre, ¿va? A veces nosotros queremos anticipar los tiempos de Dios. Nos parece que ya pasó bastante la crisis, que ya fue suficiente los problemas, que ya suficiente tiempo, yo soporté la enfermedad, yo quiero adelantar los tiempos de Dios, y ahí es donde nos ponemos en crisis. Porque cuando adelantamos los tiempos de Dios, va a suceder lo que le decía Dios que iba a suceder con este pueblo. Van a morir, dice, a espada, y van a morir a pestilencia, o sea, se van a contaminar. La pestilencia antes era bien fácil porque después de una guerra la gente no enterraba a sus muertos. Vamos a ver en Estados Unidos, bien famoso por eso, tremendas acres de tierra llenos de lápidas con todos los muertos en las guerras que ellos se llevan de regreso a su país. Ahí están. Pero en estas guerras no. La gente después de la guerra los mataban, salían huyendo y todos esos cadáveres quedaban ahí. Por eso recuerda esa historia de Ezequiel, cuando Dios le da la visión de los huesos secos en el desierto. Esos eran restos de las guerras. Ahí estaban esos hombres y animales, habían muerto ahí, y ya estaban prácticamente los huesos terminando de destruirse, cuando Dios le da la visión a Ezequiel de que Dios puede hacer lo que le dé la gana. Como dice alguien por ahí, lo que le dé su regalada gana. Dios puede convertir eso. Usted se para en el cementerio y hay un montón de huesos ahí acumulados, no se le puede cubrir, que usted le va a decir hueso, pues se va a levantar los huesos, van a hacer el esqueleto, no se nos va a ocurrir jamás, pero Dios lo puede hacer. Y Dios le demostró a Ezequiel que lo podía hacer. Entonces en los campos quedaban así. Antes de que llegaran a ser huesos, eran cuerpos en descomposición, toda clase de animales, toda clase de bichos que luego llegaban y se posaban sobre las mesas de la casa, las contaminaban, el tufo, el hedor, todo aquello, el aire contaminado,
terminaba matando a los que quedaban vivos. Terminaba matando. Por eso dice aquí, van a morir a espada y a pestilencia. Van a ser contaminados. Entonces, cuando nosotros siempre tratamos de adelantar los tiempos de Dios, generalmente nos metemos en problemas y acarreamos maldición sobre nosotros. Voy a decir maldición, o acarreamos problemas, acarreamos dificultades cuando queremos anticipar las cosas. Capítulo 28. En el capítulo que hemos leído, Jeremías dice, hay falsos profetas, están hablando mentiras, lo dice de parte de Dios. Pronto se ha de terminar esto, ya los utensilios van a regresar a Jerusalén. Y ahora vamos a ver a un profeta que se para ahí, ¿verdad?, a la par de Jeremías. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Ahí está Ananías. Este Ananías es con H, ¿verdad? Es un profeta. El comentarista bíblico el comentarista que estamos nosotros usando para este estudio, dice un pretendiente al profeta. O sea, no, como que él quería figurar como profeta, y entonces se para hoy a hablar de parte de Dios, dice él, y está hablando lo mismo que Jeremías había dicho, que decían los profetas falsos, los mentirosos, ¿verdad?, tanto a las naciones vecinas como al pueblo de Dios. No se sometan al yugo porque ya va a terminar. Entonces dice, voy a quebrar el yugo y haré volver a este lugar, dice, a Jeconías, hijo de Joachim, el que había sido llevado cautivo, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Dios, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. ¿Qué cosa? Este ahora es un profeta de Dios, se para y empieza, un profeta de Israel, y empieza a hablar de lo mismo que Jeremías había estado profetizando, que no le hicieran caso. Y como un ejemplo de qué es lo que iba a hacer Dios, gráfico, ¿verdad?, en el versículo 11, lo interrumpe Jeremías, pero luego continúa él. En el versículo 11, habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. El versículo 10 dice: entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Recuerda que Jeremías había hecho unos yugos y unas coyundas. Dice, coyundas son las pistas con que se amarraban los yugos. Entonces, y se los había puesto y andaba repartiendo por todos lados. Entonces viene el profeta, se lo quita y lo rompe. Así dice: voy a romper yo, como he roto este yugo, voy a romper el yugo de Nabucodonosor. Y voy a hacer que todas las cosas regresen aquí a la casa. Y doy de plazo 2 años. Entonces el hombre estaba como aquel profeta Jeremías, que agarra el utensilio de barro y lo quiebra. Entonces gráficamente estaba enseñando. Se dice que la enseñanza que tiene ejemplo es más asimilable, ¿verdad? Es más asimilable. Entonces Jeremías, el profeta Ananías ahora llega y empieza a hacer esto, y vea cuál es la reacción de Jeremías en el versículo 5. Entonces responde el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén. Entonces casi como que el profeta Jeremías no está del todo opuesto a lo que el hombre está diciendo. Dice: ojalá que así fuera. Amén, así sea, dice el profeta. Así lo haga Dios. Confirme Dios tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar.
Con todo eso, sigue argumentando el profeta. Oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Jeremías está apelando a que, está deseando a que la profecía de este hombre fuera real, pero también está diciendo que no podrá ser así. La historia prácticamente dejará en evidencia que la profecía de Ananías era falsa. Era falsa. Le dice, mira, muchos profetas antes de ti, Ananías, no seas orgulloso, profetizaron lo que está pasando ahora y está sucediendo. Aquel profeta que venga y después de que eso que profetizaron haya cesado y venga la paz, ese es el que verdaderamente habló de parte de Dios. No el que viene a decir que va a haber paz en medio de la guerra y que Dios va a deshacer un pequeño nudo y va a dejar 20 nudos más ahí amarrados. La paz vendrá hasta que termine todo según Dios mismo lo había establecido. Y entonces viene algo que es bastante duro, del versículo 12 en adelante. Y habló, dice el 12, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías. Ya lo manda directamente con el profeta. Ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Qué terrible, ¿verdad? Antes habían yugos de madera, ahora por la imprudencia tuya, por lo que hiciste, el yugo que antes era de madera se va a convertir en yugo de hierro. ¿Qué significará eso? Más pesado, más duro. Ya no iba a ser el yugo de madera que era más liviano, ahora va a ser de hierro. Ahora, ¿cómo va a quebrar el profeta el yugo de hierro? No lo va a poder quebrar. Pudo quebrar el de madera porque Dios era misericordioso todavía con su pueblo, ¿verdad? Y le había permitido que los nobles estuvieran allá viviendo en Babilonia como nobles. ¿Sí? Pero ¿por qué, pienso yo, por qué por la acción de esta persona pagar todo el pueblo? Por la acción de una persona siempre pagan muchos. Por la acción de Adán pagamos todos. Por la acción de el hombre que llega a Jericó y toma el oro y el manto, pagó todo el pueblo, estaba pagando. Entonces el pecado, vean que el pecado, y ahí tenemos que estar conscientes, el pecado no solo me daña a mí. Tú de repente dices, no, yo voy a dejar de ser creyente, no me importan mis padres, no me importa mi familia, yo me voy a ir a prostituir. Y vas y te emborrachas y te prostituyes y haces una vida desordenada. ¿Sufrirás solo tú? Sufre tu familia, sufren tus amigos, sufren todas las personas que quieres, porque siembras dolor en esa persona, siembras problemas en toda la gente, y entonces el pecado siempre se pasa llevando. Por eso que dice, pagan justos por pecadores, dice, ¿verdad? Ahora, viendo la experiencia que ha tenido ahí Jeremías con cualquier falso profeta que le llegara a decir algo, el pueblo rápido se enganchaba con ese profeta. No dudo que ha de haber pasado lo mismo ante todos los demás que estaban ahí reunidos, dice los otros sacerdotes, y llegó él a dar eso, a darles una esperanza así, ¿verdad? Fácil, por así decirlo. Muchos han de haber creído también. Sí, por eso es que la advertencia de Dios era, no creas. ¿Por qué? Porque tanto los adivinos, los agoreros, los profetas decían, no se sometan a la autoridad de Nabucodonosor. Pero la autoridad de Nabucodonosor había sido puesta por Dios. Dios había decidido que Nabucodonosor fuera llamado, incluso en la Biblia queda escrito, su siervo. Su siervo. Por eso que nosotros nos sometemos a las autoridades.
No nos sometemos a las autoridades porque nosotros respetemos a las autoridades. No nos sometemos a las autoridades porque creamos que son las mejores personas del mundo, porque son las personas mejor intencionadas, sino que son las autoridades. Y estamos conscientes que Dios pone y quita reyes. Y algunos dicen por ahí, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No sé por qué dicen eso, pero cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y entonces sufrimos y sufrimos y sufrimos, pero sufrimos a causa de qué? A causa de nuestro propio pecado. Siempre en la historia vamos a ver eso, y en la vida práctica es así. Cuando yo cometo un pecado, me llevo de encuentro a mi familia. Cuando yo cometo un pecado, me llevo de encuentro a la iglesia. Si no vean esas noticias que se circulan en las últimas semanas. Uno comete el error, usted cree que la gente que no es cristiana y aún los mismos cristianos van a estar diciendo, no eso, no, dice los cristianos, los pastores, los miembros de esa iglesia. Entonces se pasa llevando el error de este tipo, de esta persona, se pasa llevando a todos los demás, se pasa llevando a su familia. Yo me imagino que esa gente no quiere ni salir de la cueva. La vergüenza. ¿Quién cometió el fallo? El otro, por andarse desvelando más de la cuenta. ¿Y quiénes son los que están pagando hoy el pato, como podríamos decir así, si queremos decirlo popularmente hablando? La familia, la iglesia, los cristianos, los pastores, todo el que quiere servir al Señor. Entonces eso es real, no es el deseo de Dios, porque Dios no deseaba que Adán y Eva pecaran, o que Eva cediera y Adán con más responsabilidad, porque con él habló primero Dios. Eva estaba bajo la autoridad de Adán, pero Adán perdió su autoridad cuando se somete a la voluntad de la esposa, a quien Dios había puesto abajo de su autoridad. O sea, Adán perdió su autoridad porque obedeció estuvo de acuerdo con lo que la esposa había hecho, cuando la podía haber reprendido, y hasta ahí hubiera llegado la cosa, quizás le hubieran puesto un castigo a ella nada más, pero no a la humanidad entera. Pero toda la humanidad sufre las consecuencias del pecado de uno. Por eso dice la Escritura, por el pecado de uno se condenaron todos, pero por el sacrificio de uno se salvan todos. Es igual. Es bien duro, en realidad pudiéramos pensar injusto, pero esa es la realidad. Si nosotros lo queremos, vamos a decir, entender a cabalidad, hay que practicarlo. Ojalá que no lo quieran practicar. Hay que practicarlo porque esa es la realidad. Si yo como más de la cuenta, fíjense, si yo no me cuido, ese desorden en mi vida se pasa llevando a mi familia. Porque mi familia se preocupa, porque tienen que gastar dinero en medicamentos, porque tienen que estarme llevando y trayendo al hospital, porque tienen que estarme dando cuidados que antes no necesitaba que me dieran. O sea, mi familia también es sacudida. ¿Por qué? Por el error mío. Yo sé que me hace daño esto y me lo como, termino en el hospital, termino bien malo, pongo en crisis a la familia entera. ¿Y quién lo generó? Uno. Y se pasó llevando a todos los demás. Entonces estábamos ahí en la... Ya me quedé. Estábamos en el versículo 12, ¿verdad? El profeta, Dios le habla y le manda a hablar a Ananías y le dice, yugo de madera rompiste, pero yugo de hierro has levantado. Porque así ha dicho Dios de los ejércitos, versículo 14, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Dios, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Por cuanto hiciste pecar a todos los demás, morirás. Has hecho confiar en mentira a este pueblo, o sea que sí creyeron. Sí se desviaron, sí se desviaron. Les digo, porque ¿qué era más fácil creer? La esperanza. ¿Qué era mejor creer?
No, hombre, ya vamos, ¿para qué nos vamos a someter a Nabucodonosor? Mantengámonos aquí rebeldes. Total, faltan 2 años nada más para que el yugo de este sea roto. Pero si dice Dios, yo puse yugo de hierro sobre las naciones y sobre Israel, sobre Judá había yugo de madera, ahora le pusiste el mismo yugo de hierro a tu pueblo, porque los engañaste, porque yo no te envié, y como hiciste pecar a mi pueblo, ay de aquel, ¿verdad?, que haga caer a uno de mis pequeñitos. Más le vale que no hubiera nacido, ¿verdad?, o que se le amarren una pita en la pescuezo y lo tiren al fondo del mar. Tremendo, tremendo. Muy bien aquel. Por cuanto fallaste, ¿verdad?, maldita será la tierra. ¡Qué tremendo! Por cuanto fallaste, vas a comer con el sudor de tu frente. O sea, te va a costar, va a ser dura la tarea. Morirás. Antes no iba a morir. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es eterno. El hombre estaba diseñado para ser eterno. ¿Cuándo entró la limitante de la muerte? Cuando pecó. Entonces dice, morirás. Hiciste pecar a mi pueblo, así que morirás. ¿Y cuándo se cumple esta palabra? El mismo año. Ese profeta no duró mucho. No pudo ver cumplida su profecía. La sentencia dice, de a los engañados como al engañador, dice, por tanto, has hecho confiar a este pueblo, dice, en tus mentiras. Así que yo te quito, morirás este año porque hablaste rebelión contra Jehová y muere. Y recuerde que cuando el pueblo cree a una profecía falsa, entonces está cayendo en rebelión. Y la rebelión es yugo de hierro. Yugo de hierro. O sea, va a sufrir más. Por eso que yo no entendía antes cuando yo estaba pequeño, por qué nos decían en la escuela, obedezcan a sus padres, obedezcan a sus maestros, obedezcan a las autoridades, porque eso trae beneficio. Pero cuando un hijo se vuelve rebelde, la misma Biblia dice, ¿qué va a pasar con un hijo rebelde y contumaz? ¿Qué pasaba con un hijo rebelde y contumaz? Moría apedreado. Ese era el final. Entonces la rebeldía siempre acarrea la muerte. La rebeldía siempre acarrea tragedia, siempre acarrea problemas, siempre acarrea dolor. Y Dios había decidido que Nabucodonosor iba a gobernar, y ¿quién le iba a decir a Dios que no? Y lo estaba hablando a través del profeta, quizás que ya estaban hartos de oír los de Judá, de decirle, ¿por qué maldice a nuestra tierra? ¿Por qué nos dice que vamos a ser cautivos? Pero lo estaban viviendo, lo estaban viendo, estaban experimentando que lo que el profeta Jeremías había hablado se estaba cumpliendo. Pero de repente surge una voz nueva y los engaña. Y acarrea todavía un yugo más fuerte sobre ellos. Y aquel que engañó, la muerte. La muerte. Es bien tremenda la experiencia de Jeremías. Y a lo largo de toda la carta de Jeremías vamos a ver que es ese el papel que le toca vivir. Mire, si yo hubiera sido Jeremías, quizás no hubiera seguido profetizando. Al ver la actitud esa, al ver la actitud de la gente despreciando la voz de Dios, menospreciando, o sea, confabulando para matarlo a él por hablar la palabra de Dios, era cosa terrible. Dios a veces decide cosas que nosotros podemos no estar de acuerdo, pero es la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, yo no hubiera querido tener los padres que tengo, pero esa era la voluntad de Dios. Dicen, yo no hubiera querido tener estos hijos, pero esa era la voluntad de Dios. Entonces tenemos que encontrar dentro de la voluntad de Dios los beneficios por lo cual Dios nos permite vivir ciertas situaciones. Todo lo que usted y yo vivimos, no podemos pensar que está fuera del alcance de Dios. Claro, muchas de las cosas que nosotros vivimos es porque cometemos errores, porque tomamos malas decisiones, pero en medio de todo, no es que Dios estaba lejos de todo este pueblo. Dios estaba nada más corrigiendo a su pueblo, pero estaba ahí, alrededor de su pueblo, cuidándolo. Y de eso vamos a ver en los capítulos que siguen. Dios no se aleja de su pueblo, aunque seamos rebeldes. Y eso pudiera parecer como que nos abren las puertas para ser rebeldes. Pero es la historia vivida. Yo fui rebelde y mis padres nunca me despreciaron.
Nosotros quizás, ustedes posiblemente alguna vez han tenido un acto de rebeldía y sus padres no los han despreciado, no los han echado de la casa por eso, no los han dejado aguantando hambre, no los han puesto candado en el cuarto y nos han tenido presos ahí por meses. Siempre les han seguido pagando el colegio, siempre les han seguido dando la comida, les han seguido comprando la ropa, les han seguido dando las cosas que han podido darle, a pesar de que a veces yo no quiero ni que me hablen ni hablarle. Dios es igual. Dios es igual. Ahora, pone la corrección, porque padre que ama a su hijo no lo corrige. Y él no agarra la mano como hacemos nosotros, que le damos con la misma mano que acariciamos, con esa mano golpeamos. Dios dice, Nabucodonosor, dale. Dale, Nabucodonosor. Y Dios utiliza a imperios para que sometan a su pueblo. Y vemos cómo es de duro este pueblo, que aún viviendo las cosas que viven y teniendo la palabra que tenían, eran tremendamente rebeldes. Vamos a llegar aquí, vamos a continuar 29, quiero ver si empezamos a correr. Ya, una cosa, ¿Sí, amor? unos acontecimientos de esa época, todo coincide con la época actual. Sí, es que la Biblia no está descontextualizada, no. Mucha gente quiere decir que la Biblia era para aquel tiempo, ¿verdad? Y de eso voy a hablar un poco en el mensaje de esta mañana. Pero no, o sea, eso que nosotros todo lo que hemos estado estudiando aquí, de todo lo que hemos estudiado, que es la Biblia, que se escribió hace más de 2000 años, porque la empezó escribiendo Moisés, los primeros escritos, y continuaron otros. Y muchos dicen, sí, la Biblia fue escrita por hombre, por eso yo me pregunto, y si no hubiese sido escrita por hombre y no estuvieran las historias que están aquí, ¿entendería yo cuál es el deseo de Dios? No lo entendería, porque el cerebro humano es muy corto, muy pequeño. Entonces tenemos que tomar como base ejemplos así como ese del yugo, y nos tienen que dar ejemplo, y todo esto que está aquí es ejemplo de lo que nosotros no debemos hacer en cuanto a la rebeldía, y de lo que nosotros sí debemos hacer en cuanto al sometimiento y la santidad. Entonces la Biblia, todo lo que hemos venido viendo a través de los profetas que hemos venido estudiando, como que estamos hablando de este tiempo, ¿no? Como que estamos hablando de este tiempo. ¿Cuántos profetas no subirán ahora, o voces subirán ahora diciendo, no se sometan a la autoridad? Mire, yo me sorprendí cuando hace como 3 años o 4 años, 3 años, estaba la efervescencia de las elecciones en Estados Unidos. Y me sorprendí cuando de repente circula en internet un cortito de una profecía que Dios estaba dando en una iglesia. Estaban orando y el hombre empieza a hablar en profecía, empieza a profetizar. Y eso fue como 7 años antes de que las elecciones de Estados Unidos se realizaran. No había por ningún lado ninguna señal de quienes podían lanzarse como candidatos a presidente de los Estados Unidos. Para nada, nadie se imaginaba. Se imaginaban los políticos que estaban ahí en el tinglado en ese momento. Pero nadie se podía imaginar que un señor llamado Donald Trump pudiera aspirar a la presidencia. Jamás, nadie. Y el hombre dice Dios, yo pondré a Donald Trump en la silla de los Estados Unidos. ¿Qué cosa más terrible? 7 años o más después estaba Donald Trump diciendo que él quería ser candidato a presidente. 1 año después fue candidato a presidente. 4 meses antes de la elección, nadie podía imaginarse que el tipo pudiera ganar la presidencia. Nadie. No tenía ninguna experiencia política, todos lo consideraban un loco, todos decían que era un buen administrador porque era multimillonario, pero nadie pensaba que pudiera dirigir a una nación tan grande y fuerte como los Estados Unidos. Para eso se necesita algo más que pisto. Y la otra señora tenía toda la calificación para hacerlo. Y todas las encuestas decían que no iba a ganar. Y el día de la elección ganó. Entonces me quedé sorprendido. Wow, quiere decir que Dios habló esa vez.
Porque uno dice, ¿será que Dios está hablando cuando está diciendo esa locura? Así les debe haber sonado a esto, ¿verdad? Sométanse a la autoridad de Nabucodonosor, si Nabucodonosor va a ser el rey de ustedes. Yo recuerdo que en mi pueblo, lástima que realmente allí no me dieron una fuente, que Dios había dicho de que el pueblo iba a llamar después de la elección, a pesar de que era bien Sí. serio, pero que eso iba a gobernar dos gestiones. Me sorprendió porque por lo menos hasta el momento dos gestiones seguidas así. Pero yo decía, yo pensaba en eso, pero Y no va a volver a ganar, a menos que Dios quiera, ¿verdad? Corregirnos otra vez. Por eso le digo, en medio de todas las circunstancias difíciles que podamos encontrar, esa causa de nuestra desobediencia, si somos honestos, si este país fuera un pueblo sometido a la voluntad de Dios, estuviéramos bien. Miren, un ejemplo pequeñito. Es un lunar. En medio de todo el mar negro que hay alrededor, hay un lunar blanco en Guatemala, Almolonga. Es un pueblo, no es una ciudad, es un pueblo. Almolonga pasó de ser una ciudad de vicio, donde en cada dos casas habían cantinas, borrachos por todos lados, prostitutas por todos lados, una miseria tan impresionante. Pasó de ser eso a ser la tierra productiva, casi como la tierra prometida. Las verduras más grandes se cultivan en Almolonga. La tierra en Almolonga no tiene tiempo de cultivar o de producir, produce todo el año. Ah, no, este es el año de producir, allá se produce, este es los meses en que aquí decimos, ¿cuándo se producen los jocotes corona? Ah, ya van a ser, ¿verdad? Por julio, agosto, están los jocotes corona. Ahorita van otros jocotes que son ácidos. Los jocotes corona, sí. Pero en Almolonga se produce las verduras todo el año. Durante todo el año están produciendo y sacan. Pasa de ser ese pueblo donde no hay cárcel. Porque más del 90% de la gente es evangélica. Las prostitutas, los borrachos, los ladrones se convirtieron. Un hombre llegó a predicar a Almolonga y le dijeron loco. Y Dios hizo estallar una bomba en el pueblo y convirtió el pueblo en lo que es. Ahora, ese pueblo está prácticamente todo sometido a la voluntad de Dios. ¿Qué están cosechando? Bendiciones. Ahora esta nación estamos sometidos a la voluntad de Dios. Ni los religiosos, si vamos a ser honestos, ni los religiosos no estamos sometidos a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué podemos esperar? Crisis. ¿Qué podemos esperar? Un gobierno babilónico. ¿Qué podemos esperar? Un Ciro de Persia que venga después. ¿Qué podemos esperar? Una Roma que venga a someternos. Eso es lo que podemos esperar. Y en medio de todo eso, si no aprendemos, van a seguir viniendo. Van a seguir viniendo. Entonces la palabra es para nosotros también, para este tiempo. Si no nos sometemos a la voluntad de Dios, dice aquí, lo dice bien crudamente, morirán a espada y pestilencia. Si no se someten a la voluntad de Dios, entonces van a morir por ladrones, por mareros o por enfermedades. ¿Qué es lo que está destruyendo la humanidad hoy? La violencia y las enfermedades. Se está acabando la gente. Si no, veamos los hospitales como los tenemos llenos de enfermos y la mayoría de la gente estamos sometidos a tratamientos permanentes por enfermedades que antes yo ni siquiera sabía que existían. Tremendo, ¿verdad? Tenemos que orar y pedirle al Señor perdón, y pedirle al Señor que nos ayude a someternos a la autoridad de Dios, a la voluntad de Dios, sin cuestionarlo, y eso es lo que a veces nos cuesta. Dios, gracias por esta mañana preciosa, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos. No queremos caer en el error de estas naciones, de este pueblo al que tú enviaste palabra sabia, santa, advirtiendo, Señor, que si no se convertían iban a perecer, iban a sufrir, iban a tener yugo de hierro, Señor. Permita, Dios, que todas esas voces mentirosas que están alrededor de nosotros no puedan confundirnos,
y podamos aceptar tu voluntad, aceptar tu palabra con alegría y seamos sumisos a tu palabra, que podamos someternos a tu voluntad, porque eso es lo que nos garantiza la vida, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a estar dependiendo de ti y estar queriendo agradarte en todo momento y no estar pendiente de aquellos que dicen que la cosa viene fácil y que se puede resolver ya. Tú, Señor, tienes los tiempos marcados y solo ayúdanos, Señor Jesús, a esperar en esos tiempos y a poder someternos en el tiempo que tú has destinado para nosotros. Ayúdanos a estar contigo todos los días en el nombre glorioso de Jesús.